Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta segunda sesión, la primera oficial del día. Estoy muy contento por inaugurar este segundo día de hablar de inteligencia artificial y el día de hoy la columna vertebral es la propiedad intelectual. Hemos hecho lo posible por tener a los mejores actores, a la gente que realmente está construyendo este ecosistema, que está construyendo lo que va a ser el futuro de nuestro país en la materia. Y bueno, pues no se me ocurre nadie mejor que tú, magistrado Francisco Medina, para un poco ilustrarnos sobre este tema, porque al final del día vamos a hablar del rol del Estado en la nueva economía de la inteligencia artificial, una economía que recién nace, que se forma como una gran oportunidad para el país si bien es cierto, a lo mejor no pensamos en liderar, pero sí en ganar un puesto interesante, importante, empujarlo, tratar de buscar dinámicas en las que México pueda ser un lugar fértil para la innovación y para tecnologías nuevas. Y bueno, pues este es un tema interesante porque se cruzan muchas aristas, temas de carácter de derechos humanos, temas de carácter de creación, de autoría, un sinfín de cosas que vamos a ver el día de hoy. Magistrado, te agradezco muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Agradezco esta invitación a la Cumbre Legal sobre Inteligencia Artificial, sobre el tema interesantísimo, el rol del Estado en la nueva economía de la inteligencia artificial. Eh, Te agradezco a ti, Ricardo, a Logic Simple y Claro, a los organizadores, a todos los que hacen posible este evento y por supuesto a todos los participantes en línea desde los distintos países y latitudes. Y he de reconocer que su compromiso con el conocimiento impulsa, promueve y facilita el intercambio de información, experiencias, conocimientos, métodos y técnicas jurídicas. Y de igual forma promueve la superación académica e intelectual. Por eso me honro en estar en este panel y te agradezco, Ricardo, la invitación. Muchas gracias, magistrado. Gracias por las palabras tan finas que preparaste. Y por favor, yo sé que ahora sí que ser el presidente de la sala en un momento tan trascendente es súper relevante, pero cuéntanos un poco más de tu trayectoria, quién es el magistrado Francisco Medina Padilla, un poco cómo es tu rol. Llegaste a la sala en un momento, yo creo que interesantísimo. Tienes la oportunidad en tus manos, van a empezar a llegar muchos asuntos y tienes el lujo de poder llegar a hacer esos análisis que son decisivos y que van a marcar los próximos años en materia de creatividad, de innovación, de desarrollo. Y es, por un lado, una gran responsabilidad, pero también por otro lado es, pues, digo, es algo interesantísimo. Me encantaría estar en sus zapatos en ese sentido. Cuéntanos un poco quién es el magistrado Francisco Medina Padilla, y qué haces en la sala. Pues gracias. He de decirte que tengo una experiencia de 28 años en el servicio público. Inicié un poco joven y he estado en temas de seguridad nacional, seguridad pública, gobernabilidad, básicamente, inteligencia, eh, pero también he estado en desarrollo rural de la Ciudad de México, en auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, he estado como coordinador de asesores, esto en el gobierno federal y gobierno de la ciudad. En alcaldías he sido director general de participación ciudadana, director general de ecología, desarrollo urbano, eh, y un sinnúmero más, bueno, no un sinnúmero, algunos cargos más que me han permitido tener una visión, digamos, integral sobre los distintos problemas a los cuales me he enfrentado. Y para mí la alternativa o solución para los distintos problemas tiene que ver con una vinculación entre las distintas áreas o dependencias. En este caso, del conocimiento, como es lo que vamos a tratar. Pero mi llegada a la sala fue hace casi 2 años. Llevo 2 años por acá y me he encontrado con un equipo muy profesional que en todo momento buscan que la legalidad prevalezca en los actos de los cuales tenemos conocimiento, como son las resoluciones definitivas de los distintos órganos, sea del INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, de Indautor, COFEPRIS, Senacica, entre algunos más. Así que realmente lo considero
una alta responsabilidad, pero también en cada sentencia que emitimos y en cada resolución ponemos nuestra alma, pero también ponemos un elemento que es, considero importante, es el replanteamiento no solo de los fenómenos a los cuales nos enfrentamos día a día, sino también generamos eventualmente algunas propuestas de iniciativa de reforma a las distintas leyes de las cuales tenemos conocimiento en la materia, pero también en algunas más. O sea, nada nos impide que en nuestro tiempo libre podamos establecer una redimensión de el ámbito en el cual nos desarrollamos como sociedad. Y para mí, el tema de propiedad intelectual es, digo, lo he dicho en distintos foros, es un tema de seguridad nacional. No que tenga que ser regulado por la ley de seguridad nacional, eso sí no, sino que la seguridad nacional porque en el adecuado uso y otorgamiento precisamente de patentes y registros marcarios, se fortalece el desarrollo nacional. Y el desarrollo nacional es un elemento determinante precisamente de la seguridad nacional vista desde una óptica, digamos, más amplia, más allá de la visión tradicionalista que podemos tener de este tema. Y bueno, acá nos toca conocer precisamente de las resoluciones de las distintas instancias o sedes administrativas y generamos precisamente validez o nulidad a los recursos que se ingresan en el juicio contencioso administrativo promovido ante la sala especializada en materia de propiedad intelectual. Digamos, es eso lo que vemos. Y quién soy también, que quise mencionarlo muy brevemente. Maestro, no es responsabilidad menor crear un ecosistema que sea fértil para la innovación, para la creatividad, y eso está en manos de los institutos, en manos del tribunal y evidentemente en manos de los usadores que pasan y que crean criterios con base en eso. Entonces, coincido contigo, esta es una responsabilidad bastante importante porque al final del día esta es la tierra fértil que necesitamos para poder crear e innovar. Así que muchas gracias por eso. Vamos, Exactamente. si quieres, a las preguntas que tenemos preparadas. Estamos en un punto muy interesante en la vida de la propiedad intelectual, específicamente del derecho de autor. Y justamente, bueno, por tu sala pasó, perdón, por tu tribunal, por la CEPI pasó un asunto, yo creo que un poco desafortunado por el planteamiento que se hizo, abundaremos en eso más adelante, pero que es uno de los primeros criterios y que también pone a México en el mapa, porque también a nivel internacional estos criterios o estos debates se empiezan a dar, es decir, ya empezamos a tenerlos en los tribunales y en este sentido planteo mi primera pregunta. México ha sido uno de los pocos países donde se han emitido algunos criterios jurisdiccionales novedosos en cuanto al tema de la IA y su uso en la creación de obras. El tribunal, eh, con una sentencia en 2024, resolvió que las obras generadas íntegramente, y aquí subrayo, íntegramente por inteligencia artificial, no pueden registrarse como obras protegidas por el derecho de autor en México. ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto? Sí, por supuesto, Ricardo. Mira, en el año, agradezco de antemano la pregunta y quiero referir, en 2024, esta sala conocida con México como la CEPI, Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió o nos tocó conocer y resolver el expediente 788 diagonal 24 en donde precisamente se buscaba bueno, el actor buscaba generar reconocimiento de derechos morales a una obra generada íntegramente por inteligencia artificial. Esto se promovió ante el Indautor la negó y con el argumento de que en México, en nuestro país, el reconocimiento de autoría exige intervención humana. Precisamente a nosotros al conocer esta demanda que presentan, eh, eh, habría que mencionar que el demandante, es decir, el particular, presentó una solicitud de registro de una creación gráfica, el avatar, eso era un avatar ante indautor. Como ya lo he referido, se mencionó que fue con ayuda o integrándola a una herramienta de inteligencia artificial y la creó a partir de las especificaciones e indicaciones que le dio para conseguir el resultado deseado. Por lo que solicitó el reconocimiento de los derechos patrimoniales para él y el reconocimiento de los derechos morales para la herramienta generadora de creación.
Como ya referí, el INDAUTOR, Instituto Nacional de Derechos de Autor, desechó la solicitud, justificando su resolución. Pues, mencionaré nuestra legislación, toda vez que quienes nos escuchan son de diversos países. El artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor establece que o instituye que solo personas físicas creadoras de obras pueden reconocerse como autores, solamente personas físicas creadoras. Y en el precepto legal o artículo tercero de la misma ley se señala que una obra debe ser original para que pueda ser objeto de protección. Entonces nos enfrentamos podemos decir, dilema, o en este caso fue la solicitud de un particular. Eh, la autoridad administrativa resolvió no reconocer los derechos morales a la IA, ya que la titularidad moral es precisamente de la persona física. En consecuencia, se impugnó este acto ante nosotros, el tribunal, para resolver sobre la legalidad. Nosotros somos un tribunal de legalidad, para resolver sobre la legalidad de la resolución impugnada, limitando la liticidad en relación a si una obra creada con una herramienta de inteligencia artificial es registrable o no, y si al mismo tiempo esta es acreedora de derechos morales. El tribunal, nosotros al resolver el caso, argumentamos lo dicho. Legalmente he de decir que no fue complejo. ¿Por qué? Legalmente, o sea, desde la parte jurídica. ¿Por qué? Porque nuestro marco normativo establece lo que ya he referido en el artículo 12 de la ley citada y el artículo tercero. Y es la persona física que ha creado una obra literaria y artística, solamente es una persona, perdón, es la persona física, la única quien puede crear una obra artística. Por lo tanto, no podría reconocerse a la IA como autora. Sin embargo, el debate también fue muy interesante, más allá de lo que nuestra ley establece. Tiene que ver con algunos elementos de carácter metajurídico, pero también filosóficos. Se estableció una vinculación con otras disciplinas, y es esta discusión la que nos llevó precisamente a resolver, como ya he citado. No puede reconocerse la IA como autora. Y también resolvimos que una obra será protegible cuando cumpla con el criterio de originalidad. ¿Qué es la originalidad? Es una facultad inminentemente humana o no. La impronta que se establece a partir de la creación, esta transmutación de las emociones en un símbolo o en un elemento que se plasme en un soporte material, puede ser, digamos, asumida, creada, por así decirlo, desde la IA. Esas preguntas nos llevaron precisamente fue la parte mucho más interesante que lo legal. No digo que lo legal no sea interesante, pero la ley es muy clara y somos un tribunal de legalidad. Precisamente, y también se discutió sobre si la IA precisamente es una herramienta, y el proceso que llevó precisamente a esta integración de fotografías que se integraron a su vez y que generó un producto, por así decirlo, si tiene la originalidad que se asocia con la creatividad humana. Precisamente la discusión sobre los algoritmos y el proceso mediante el cual se llega a un resultado, ¿no? Un punto A, B, luego entonces C. Es evidentemente una secuencia, es una herramienta, pero los resultados generados por ella no son considerados como creaciones intelectuales o bien obras originales, pues la creatividad de una obra es propia de la capacidad de las personas físicas, vinculando lo que ya he dicho desde esta discusión hasta los elementos del marco normativo. Nosotros enfatizamos que el gráfico o el avatar no había sido creado por persona física, lo que es forzoso para reconocer el carácter de autor. De igual forma, la originalidad de la cual ya he referido, pero también la creatividad humana. Y por lo tanto, no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo tercero de la citada ley, la Ley Federal de Derecho de Autor, y por lo tanto, esta obra no puede ser sujeta de derecho alguno. Es importante establecer que para el otorgamiento de derechos morales, se tiene que proteger algo que para algunos es intangible, pero es parte inicial de la creación. Es precisamente este vínculo, el vínculo personalísimo que tiene el autor con la obra. Y estos, a su vez, son derechos que son irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles, ¿no? Por lo tanto,
estos no pueden otorgarse a una herramienta de inteligencia artificial, pues no es reconocida como autora. Y en conclusión, el tribunal, nosotros, la CEPI, resolvimos que la creación no era protegible por el derecho de autor y por lo tanto no podía ser registrada ni reconocerse derechos morales, validando el desechamiento de registro de la sede administrativa y posteriormente, es decir, que el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México debido a su trascendencia en 2025. Y en este caso, la Suprema Corte confirmó lo resuelto por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual. Confirmó nuestra sentencia sobre registro de obra y derechos humanos. Ratificando es muy importante, ratificando la centralidad de la persona como titular de derechos en el caso de creación, y si bien, por ejemplo, en el proyecto original de la resolución se consideró integrar, bueno, en el primer borrador venía que las obras creadas por inteligencia artificial debían quedar en el dominio público. Pero esta idea, obviamente, se eliminó de la versión final de la sentencia, no Salió. quedó, y esta se limitó a resolver el caso concreto sin establecer una regla general para todas las obras creadas con inteligencia artificial. Estos dos pronunciamientos, tanto el de la sala especializada, el de la CEP y de nosotros, como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcan el inicio, considero, de una nueva etapa en el derecho mexicano. En primer lugar, que es la de enfrentar directamente la pregunta sobre qué lugar debe ocupar la inteligencia artificial en el sistema jurídico de la propiedad intelectual. Esto, bueno, hemos tenido una primera sentencia, vienen más casos. De hecho, tenemos conocimiento de dos más que están precisamente, no en imponencia, en una más, pero vamos a buscar, precisamente profundizar con nuevos elementos, es decir, no puedo referirme a un asunto que estamos estudiando, pero hay nuevos elementos de discusión sobre todo. Y más Yo voy allá de la solidez, sí, a hacer dime. spoiler aquí. Hoy a las 3 voy a presentar ese asunto en particular. Así que Así, bueno, tú puedes, yo no. yo haré lo propio. Excelente. Y más allá de la solidez jurídica, desde una perspectiva positiva, de derecho positivo, la sentencia, digamos que deriva del expediente 7788, si bien marca un precedente sobre el uso de tecnologías y la solicitud de registro, también es el inicio de una discusión sobre una realidad que está en expansión. Y precisamente, y al solo analizar los argumentos planteados en la demanda, no se aboca a resolver algunos cuestionamientos o no nos abocamos a resolver algunos cuestionamientos a los que nos enfrentaremos eventualmente y que analizaremos. Y también como con algunas preguntas como qué protección y si se le debe reconocer alguna a la persona que utiliza una IA con fines creativos. Y también esta pregunta de si solo, o digamos, si solo la emoción es la que genera la creación, ¿no? ¿Qué es la intención? Y si esta es solo humana. Y también quisiera precisamente hablar brevemente sobre la intención desde una óptica, digamos, de definición actual que podemos tener. Y se establece desde diversos autores como es un concepto psicológico, pero también filosófico, en donde precisamente juega la voluntad consciente o el propósito racional, y estas guían las acciones de una persona, ¿no? Y la intención implica planificar y ejecutar acciones con un propósito definido, generalmente basado en razonamientos o motivaciones internas, que es esta parte que hasta dónde llega o inicia lo interno con relación a la voluntad. Por ejemplo, se le han buscado atribuir a algunas corrientes, digamos que son pro IA y derechos plenos para la misma, la parte de voluntad y lo volitivo. Yo considero que la voluntad está muy lejana del tema de IA, pero la parte volitiva sí está cercana, toda vez que busca establecer o exteriorizar a través de comandos algo, una instrucción. Pero, ¿qué sigue siendo lo humano? ¿Cómo vamos a la inteligencia artificial en su modelado y rediseño y estudio, análisis y elemento generativo? ¿Hasta qué momento va a interpretar, a anticipar o a llevar a cabo acciones cercanas a los humanos? Es un tema
No es futurismo, es algo que pues se puede, digamos, comenzar a discutir. Ya se ha estudiado, digamos, en distintos foros, sobre todo en Estados Unidos, desde 2014, ya hemos platicado al respecto. Se ha buscado establecer esta discusión, si la IA alcanzará X o Y, o si la IA no debe alcanzar tal cosa o que jamás. Pero tampoco se trata de establecer polos, digamos, disímiles que busquen segmentar las opiniones y, digamos, perdón por la expresión, o dejar un elemento negativo o positivo a la IA. Yo considero que es una herramienta que busca articular este desarrollo humano con relación a su entorno. Otra cosa es lo que estamos comentando con el tema de creación, ¿no? Por supuesto, y la sentencia que se estudió y que tuvimos resuelve este punto más allá de cualquier interpretación. Nosotros adoptamos una posición legalista centrada en la literalidad del artículo 12 y en una resolución estricta de los argumentos planteados en la demanda. Analizamos los argumentos planteados en la demanda. Por eso digo que vendrán más cosas, de las cuales tú al rato nos has mencionado o adelantado esta primicia de que presentarás el mismo o algún documento. Y si bien es cierto que el tribunal, nosotros no tenemos facultades para declarar inconstitucionalidad de una norma, digamos porque somos un tribunal administrativo, también es que la interpretación conforme a los derechos humanos y tratados internacionales podría estar abierto a espacios. ¿Para qué? Para una discusión. Nosotros, digamos, no lo hemos hecho, eh, pero en el ámbito internacional se está estudiando. Por ejemplo, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce a toda persona el derecho a participar en la vida cultural digamos, beneficiarse del progreso científico. También habría que establecer este vínculo que tenemos de México con relación a nuestros vecinos y socios del norte, Estados Unidos y Canadá, con relación al TEMEC, donde aplica esta parte. No, algunos le llaman extraterritorialidad legal, yo le llamo más bien estados que acuerdan establecer, digamos, condiciones de comercio y, por supuesto, que este tema de reorientación de marcos normativos se juega en la negociación que se tiene que dar, como en todas las regiones que están económicamente vinculadas. Nosotros abordamos algunas interrogantes, precisamente. Si me quieres interrumpir, interrúmpeme si es que me estoy alargando o me estoy No, perdiendo. Por no, al favor, revés. Ricardo. Luego me regañan que hablo mucho, así que adelante completo y al final dejamos para las preguntas. Así que, Ah, pues, más bien, a mí me pasa lo mismo. A mí me regañan porque hablo muchísimo. Pero bueno, nosotros abordamos algunas interrogantes mediante una interpretación sistemática de la legislación mexicana, pero también del bloque constitucional que integran los derechos humanos, que bueno, nosotros los adoptamos e integramos en nuestra Constitución desde 2011. Estudiamos también las convenciones internacionales y principios generales del derecho para explicar algunos elementos o explicarnos o reinterpretar el concepto de originalidad. Precisamente se ratificó que el estándar de originalidad exigido por la ley mexicana es de umbral bajo, por así decirlo, porque basta con que la obra sea producto del esfuerzo intelectual del autor y que tenga una misma expresión personal y creativa. No se exige novedad absoluta ni calidad estética. Precisamente, y sobre la intervención humana significativa, la resolución se alejó de una visión mecanicista, reconociendo que la autoría puede constituir o puede constituir y consiste en decisiones creativas previas como la concepción. ¿Dónde nace la idea? Dirección y selección de resultados generados por herramientas algorítmicas. Por ejemplo, también se citó jurisprudencia comparada con la que, digamos, de algunos tribunales estadounidenses y europeos, donde se ha comenzado a valorar la creatividad humana como dirección, no necesariamente ejecución material directa. Pero bueno, este es un tema, sobre todo también el elementos de función del registro. Se reiteró que el registro no confiere derechos, sino que otorga publicidad y certeza. Por lo tanto, el análisis debía centrarse en si existía o no una obra susceptible de protección, independientemente del medio utilizado para su elaboración. Perdón. Hay un elemento también, es la parte ética. O consideramos alguno lo éticamente relevante o alguno de los elementos éticos relevantes es si el uso de la IA desplaza al ser humano como fuente de creatividad
o si se convierte en una extensión de su voluntad. La sala consideró que el promovente no delegó la creatividad, sino que utilizó la IA o a la IA como instrumento para ejecutar una visión personal, ¿no? La impronta fue humana, la secuencia o los prompts fueron a través de una herramienta que fue la IA. Eh, Precisamente, y negar el reconocimiento en este contexto implicaría reducir la autoría a la técnica, despojándola de la dimensión intelectual, consideramos. Podrán decir que somos arcaicos, retrógrados, o que fue una sentencia del medioevo, pero no, lo real es que se estudió esto con la mayor rigurosidad, digamos, técnica, jurídica, pero también con el reconocimiento de lo que nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? Ese es otro foro, y no se trata de establecer condiciones digamos, conspirativas o futurismo, no, pero sí prospectivas. La prospectiva es una herramienta que nos va a ayudar a establecer condiciones para analizar el impacto que tienen no solamente la IA, algunos otros elementos de avances tecnológicos con relación al humano y si esto nos hace más humanos o nos deja o nos hace menos humanos, ¿no? Eh, la solución no puede, considero, consistir en forzar el reconocimiento de la IA como sujeto de derechos. Tampoco se trata de eso. Lo cual implicaría grandes cambios filosóficos, o bueno, una discusión filosófica que derivaría en cambios, más bien. Pero sí es viable discutir si se puede construir un régimen intermedio como una posibilidad o no, en donde se puede determinar si hubo suficientes elementos o actos humanos en la obra, los cuales pueden servir como orientación. Un elemento que seguramente estaremos viendo en el futuro inmediato, como la tecnología avanza cada segundo, a futuro inmediato es hoy tal vez, ¿no? Es establecer una redimensión de los peritajes, el valor probatorio de los peritajes técnicos altamente complejos. Por lo que los jueces, y es algo muy importante que ya nos toca también a nosotros desde esa visión holística, los jueces, nosotros como magistrados, debemos comprender cómo funciona un modelo, distinguir entre un uso instrumental y una creación autónoma, y valorar informes periciales que mezclen que sean integrales, que mezclen informática, ingeniería de sistemas, matemáticas, derecho, ¿no? Sistemas biológicos, cibernéticos, lo he dicho mal porque no soy experto en el tema y por eso te digo que tenemos que establecer esto, pero esta parte de el dinamismo tecnológico que va por mucho por delante de la norma jurídica. Eso hay que reconocerlo. Los avances tecnológicos van muy por delante de las normas porque eventualmente existen elementos o factores, digamos, exógenos y eventualmente endógenos que imposibilitan esta discusión. Y esto nos obliga como juzgadores a, pues, capacitarnos. Para todo proceso de transformación, tenemos que partir del reconocimiento. Debemos y tenemos que capacitarnos, pero también generar lineamientos en las sedes administrativas como Estado mexicano, toda vez que el tema es el Estado y lo que podemos ser, no solamente pues, me he referido bueno, sí me he referido a la parte de, jurisdiccional, pero también desde sedes administrativas se busca o se buscará establecer lineamientos que busquen regular esto desde el primer conocimiento, contacto que es con las instancias. Puedo decirte que, digamos, sobre como parte de este cierre de esta pregunta, que este expediente, el 788 del 24, ha abierto un debate necesario, muy interesante, y la negativa de registrar una obra generada por inteligencia artificial no solo refleja las limitaciones de nuestro marco jurídico desde una óptica, ¿cuál es? Está establecida, es puntual, pero, y eso es una limitación, discutamos si es una limitación o no. No digo que se busque lo contrario, sino que a través de este replanteamiento de las leyes, es decir, la ley de inteligencia artificial, donde hay una serie de iniciativas que buscan precisamente reorientar normativamente esta parte de la IA, no como un tema de proteccionismo, ni de aversión, ni pro, no, no, es buscar regular una realidad social.
desde el legislativo, pero también establecer un vínculo con con la discusión y aprobación de la ley de ciberseguridad, que está vinculada también a este tema, que no tiene que ver con derechos de autor, pero sí con el uso y manejo de la inteligencia artificial. Y como decía, no se trata de forzar un equiparamiento, digamos, un equiparamiento entre máquinas y humanos, no, no se trata de eso, como también en algún otro momento platicaremos, si me permites, sobre estos interesantes temas que emergen desde el 2014 en las discusiones de los dueños de los medios, he de decir, tecnológicos. Y sin mencionar alguno, todos los que nos escuchan conocen del tema tecnológico y saben quiénes son los que predominan en este ecosistema. Es un ecosistema, a mí esta palabra, lo he hecho en también diversos foros, me resulta muy interesante cuando dicen el ecosistema de la propiedad intelectual. Y yo digo, y hacia mis adentros lo pensaba, hoy día lo digo más públicamente, que en todo ecosistema, para que sea realmente dinámico y coexistan todas las especies, se tiene que regular precisamente a los grandes depredadores. ¿Quiénes son los grandes depredadores de un ecosistema? Y no desde la visión negativa, sino de los que tienen las condiciones para establecer una ruta que va a reorientar al planeta, que está reorientando al planeta, nuestras formas de coexistencia, convivencia, no solamente lo que estamos analizando. Y si me permiten alejar un minuto sobre este tema, eh, es establecer cómo vamos a democratizar a la inteligencia artificial. ¿Se puede democratizar a la inteligencia artificial? Precisamente el acceso es limitado o está regulado. Los chips precisamente son de acceso colectivo de todos los estados o no, los chips de NVIDIA, y para que se corran precisamente estas pruebas de la inteligencia artificial, o bien vamos a buscar armonizarlo con el artículo que ya está, el 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que se reconoce a toda persona el derecho a participar en la vida cultural y beneficiarse del progreso científico. ¿Cuál es el beneficio científico? El beneficio científico o el beneficio colectivo de los avances tecnológicos. ¿Cómo vamos? La pregunta ahora sí es para nosotros, como México, ¿cómo vamos a generar las condiciones como Estado mexicano precisamente para generar un incremento en las capacidades del conocimiento de la técnica también y cómo vamos a vincular a la academia junto con los diversos actores, iniciativa privada, instituciones gubernamentales, ya refería las universidades, incentivar la producción, pero también no dejar de lado lo que es el tema central, dónde queda la parte de creatividad y qué tan, digamos, y para estas preguntas que me he hecho, digamos, que queden en mí, ¿qué tanto están interesados los grandes desarrolladores de tecnología en esto? ¿Se busca democratizar o no se busca democratizar? ¿Es un negocio o es una herramienta que está abierta para que el mundo conozca y avance? Hay muchos temas, pero sobre esta pregunta precisamente tiene que ver con establecer los convenios de colaboración internacional, regional. Los polos de crecimiento son disímiles en todo el planeta, regiones que están alejadas o no del avance tecnológico, pero se puede establecer una redimensión precisamente de atención a este tema. Disculpa lo extenso de de la respuesta, pero si quieres le sigo. No te preocupes, vamos si quieres a la segunda pregunta, que tiene justamente que ver con el fondo. Un poco el sentido de, pues prácticamente, ¿cuál consideras que fue el principal desafío jurídico al que nos enfrentamos en la protección de obras o creaciones asistidas por IA, ¿no? Estamos en este punto de quiebre y donde yo creo que parte importante de salirnos de la conversación es dejar de pensar que solamente crear con IA es un prompt y un outcome, ¿no? Cada vez la IA está más inmersa en todo. Yo no me imagino un producto digital que en 5 o 10 años no tenga en su contenido, o sea, no va a ser optativo. Es decir, a menos de que tengamos una pluma y un cuaderno o creemos de forma, digamos que no digital, todo lo digital.
trae y traerá un componente de IA. Nuestra cámara del iPhone, nos guste o no, va a ser un mejor enfoque a través de un proceso interno con el que el software trata de hacer una mejor adaptación no sé, del entorno, de la luz. Tiene IA. Entonces, ¿qué hago con esa foto, no? O sea, creo que si nos salimos del prompt y el outcome, ¿cómo concibes un poco este desafío jurídico a que nos enfrentamos respecto a la protección de obras creadas con IA? Y en este caso es por IA, ¿no? Este caso concreto es por IA, pero bueno, perdón que a lo mejor metí el con y el por, pero esa parte es parte importante de la conversación, ¿no? Esa preposición tan sencilla como de tres letras, pero que significa tanto al final, ¿no? Sí, y es cierto, los desafíos son muchísimos, pero las oportunidades lo son igual. Creo que los avances tecnológicos no se pueden ver como un sacrificio de algo para obtener algo más, ¿no? No, es una herramienta que nos va a permitir construir y reubicarnos como especie en un entorno colectivo. Por eso mencionaba en la anterior que tanto nos va a posibilitar, digamos, desde la visión de democratizar. Tal vez sea un término, digamos, muy, digamos, aspiracional o idealista, pero creo que estos avances sí deben ser para el mundo, ¿no? Y el principal desafío que tenemos en México radica en, considero yo, en redefinir o definir el umbral de intervención humana que permite reconocer la existencia de autoría. El derecho mexicano, nuestro derecho mexicano, en armonía con los tratados internacionales, está constituido sobre la idea de que la creatividad es una expresión inherente al ser humano, digamos, de la parte legal. Sin embargo, hoy tenemos programas que no solo asisten, sino que pueden generar resultados aparentemente originales, como lo has mencionado o referido, y sin la intervención humana del creador, ¿no? ¿Qué tanto está el creador del algoritmo participando en esta reorientación? No participa ya. ¿De dónde aprende la IA? Pero también esto nos obliga a distinguir entre la IA como herramienta. Cuando el ser humano aporta ideas, creatividad, dirección o conduce precisamente una ruta de una secuencia y la máquina solo ejecuta, aquí la protección autoral sí puede operar a favor del humano. Pero también habría que ver si la IA como creador autónomo que podemos ir reorientando, es que es cuando la máquina produce contenido sin intervención humana sustantiva, ¿no? Como el caso de la foto que mencionas. En este caso, el criterio judicial ha sido que no hay autoría hasta el momento, ¿no? En nuestra legislación y en parte de los tratados y acuerdos. Pues el derecho protege a las personas y no a las máquinas. Y no se trata de establecer mecanicismo versus humanos, ¿no? Esta guerra que también hay algunos elementos muy interesantes que, insisto, ya platicaremos en el 2015, ¿no? En particular, sobre estos grandes desarrolladores y específicamente sobre este tema, ¿no? Al que he hecho referencia. Y el reto no es únicamente jurídico, también debe ser probatorio. Por eso mencionaba al inicio, que es algo que va a jugar un rol determinante en el conocimiento de algunos asuntos, casos que nos han llegado, o juicios de nulidad que nos han llegado sobre la parte probatoria. El reto también es probatorio. Y, insisto, los jueces y magistrados debemos apoyarnos en peritajes técnicos para evaluar cuál fue el grado de intervención humana. Solamente un perito en la materia especializado podrá reorientar esto, pero también este análisis tiene que ser cada vez más complejo, conforme a los modelos de inteligencia artificial se vuelven a su vez más sofisticados. Vamos ligeramente a la saga, bueno, vamos por detrás o eventualmente muy detrás en la parte normativa. Considero que estos pueden ser los retos legales a los cuales nos vamos a enfrentar como sala. Hay algunos otros elementos o retos que
tiene que ver más desde el ámbito económico, ¿no? Geopolítico, que pudiese mencionar, no lo haré para no meter eh, algunos otros elementos ajenos, pero jurídicamente plantearía estos tres, Ricardo. Gracias, magistrado. Eh, Cuéntanos un poquito desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y hago hincapié porque los derechos de autor son eso, derechos de autor, ¿no? Un poco también creo que diferente a lo que tiene que ver con la tradición eh, americana de los derechos de copia, que de alguna forma desde su concepción básica son diferentes, ¿no? O también tienen un enfoque diferente. Cómo pueden los jueces equilibrar la protección de los autores humanos con el interés público de acceder a obras generadas por IA y al mismo tiempo garantizar que el progreso tecnológico no genere estas inequidades? Sí, este es un tema muy importante, porque no solamente podemos establecer, bueno, sí se puede, pero no solamente debemos establecer esta ruta de la IA con relación a, digamos, el predominio de una herramienta con relación al humano, no, sino que los derechos humanos es un elemento determinante. Es más, bueno, también doy clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y yo digo que estoy dando teoría del Estado. El Estado, ¿cuál es la finalidad del Estado? La visión tradicionalista donde se busca que se preserve el Estado per se, o bien está enfocado en su totalidad y sus elementos para que el ciudadano goce de derechos. Yo creo que es la segunda. Los derechos humanos son los que juegan un rol determinante en esta discusión. Y sobre esta pregunta que me haces, la respuesta exige un equilibrio delicado, ¿no? Por un lado, debemos proteger la creatividad humana que constituye la creatividad humana constituye el núcleo del derecho de autor. Y además, es además, como tú lo has mencionado, un derecho humano reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. Lo has mencionado muy bien. Por otro lado, también tenemos que la sociedad tiene el derecho a acceder y beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos, lo que incluye la IA. Hasta este otro derecho humano, de igual forma colectivo y sobre acceso, y por eso mencionaba, el tema de democratización va a jugar un rol transversal, si queremos o no, en la discusión. El tema ético también podrá ser transversal holístico. No voy a referirme también a esta parte ética, pero sí, en cuanto a legalidad y los actos que el Estado tiene como obligación a través de las instituciones y garantizar los derechos humanos, tenemos que la clave está, considero, en tres principios. Obviamente, el derecho pro persona, que es privilegiar la interpretación que mejor proteja a las personas, no a los algoritmos en este momento, ¿no? El segundo podría ser el acceso equitativo, que es para garantizar que el uso de la inteligencia artificial no se traduzca en barreras injustas de acceso a la cultura o al conocimiento. Aquí es cuál es el acceso equitativo, hasta qué punto, ¿no? Ya mencionaba precisamente desde la visión geopolítica o regional o como estados, ya ni siquiera referirnos a entidades dentro de un mismo estado, alcaldías, cómo rompemos con esta disparidad para que se establezca el acceso a un derecho humano o a dos derechos humanos, como lo son los ya mencionados, que es el derecho precisamente al acceso a la IA, que beneficia precisamente a los creadores, pero también el otro derecho, que es el colectivo, que o bien obligaría al Estado a que todos tengan acceso a estos elementos tecnológicos. Y el tercero sería la seguridad jurídica, en donde se busca dar certeza a los creadores. Es muy importante la seguridad jurídica de los creadores humanos. Dar certeza a los creadores, a las empresas, pero también a los consumidores sobre qué es protegible, qué no lo es y bajo qué reglas se puede explotar económicamente una obra. Podemos hablar sobre la incertidumbre que pueden tener los autores, los artistas, los creadores, sobre su papel o su rol en esta dinámica de avances tecnológicos, pero bueno, nuestra sentencia refiere muy bien lo que consideramos, ¿no? La persona humana al centro de todo. Es más, yo al inicio te refería que
para mí la propiedad intelectual sí es un derecho transversal. Ah, bueno, no lo dije, pero lo habrá pensado. Es un derecho transversal, porque el adecuado acceso a la propiedad intelectual industrial posibilita el acceso a otros derechos. Si tenemos un sistema de patentes, por así decirlo, saliendo un poquito de la parte de- de- de marcas, si tenemos un sistema robustecido por instituciones que busquen que los productos lleguen con adecuada calidad, robustecidos a su vez por un procedimiento o proceso, vamos a garantizar el derecho a la salud, ¿no? En su adecuado ejercicio, este derecho, que también es constitucional, a los monopolios exclusivos, que son las patentes. Y es transversal porque también posibilita algunos derechos más. Y en este caso, el derecho al acceso a los medios tecnológicos, ¿qué tanto es transversal con otros derechos? ¿Qué tanto la democratización de la tecnología favorece el ejercicio de algunos derechos más? ¿Hasta qué punto el Estado, y toda vez que es parte de esta charla, hasta qué punto el Estado puede incidir, hasta qué punto el Estado o los estados están en condiciones de operar una reorientación no solamente normativa, sino de discusión interna, eh, digamos, em, integral, donde se analicen elementos que tienen que ver con recursos naturales, que son el producto para generar estos chips que a su vez son los donde se corren las pruebas de los algoritmos de inteligencia artificial, o bien establecer y reorientar este dinamismo entre las naciones para el flujo de tecnología, ¿no? Más allá pues, el flujo de tecnología y quién tiene a los mejores o a las mejores personas que van a desarrollar todo esto. Es parte de los derechos humanos, a fin de cuentas. Ya sin hablar, o si quieres hablamos sobre lo del trabajo o en otro momento, las distintas visiones que se han tenido sobre el trabajo. Con esto concluye mi respuesta a esta pregunta. Gracias. Magistrado, nos quedan pocos minutos y dos preguntas que son bastante complejas. Me gustaría, no sé si pedirte que nos des una extensión para poder profundizar de forma debida, porque no me gustaría cortarte. Las dos son dos preguntas bastante interesantes, pero no se responden en 2 minutos. Me gustaría más bien aprovechar a lo mejor estos 5 minutos que nos quedan para poder cerrar con alguna, no sé, algún pensamiento más personal o algún tema que tú consideres que va a ser el futuro de la propiedad intelectual en nuestro país. Vivimos verdaderamente un momento histórico. Definitivamente yo creo que todos los momentos han tenido como sus épocas de quiebre, donde estamos frente a nuevas tecnologías que nos hacen repensar el derecho. Creo que pasó con la fotografía en su momento, pasó con la imprenta en su momento y nos está pasando en este momento nuevamente. Y es emocionante tener la posibilidad de verlo, de palparlo, de formar parte de esta conversación. Creo que me gustaría, si me das oportunidad de cerrar más con a lo mejor una reflexión, ya sea que lo hagas a título personal o desde tu posición, pero a lo mejor aprovechar estos 5 minutos que nos quedan para que nos compartas qué tenemos enfrente y cuál es digamos que cuál es el reto que tenemos como sociedad en poder estar a la altura de esta conversación, ¿no? Sí, pues muchas gracias y he de reconocer que fue culpa mía por la extensión de algunas respuestas, pero realmente son temas que me apasionan. De hecho, todo lo que hago me apasiona, he de decir, eh, ah, permanentemente. Yo creo que eh, la reflexión que tendría es que tenemos una oportunidad de poder establecer las condiciones para que el desarrollo tecnológico coexista con la humanidad. Algunos dirán, pues es evidente y es necesario y es obvio, está ahí. Más bien que yo creo que la IA se puede reorientar precisamente para transformar a una sociedad. La discusión no solamente es si es peligrosa o no, yo digo que no es peligrosa, es si nos supera o no. Yo digo bueno, yo digo, no creo creer, es un acto de fe. Yo digo que nos supera en técnica para llevar a cabo algunos procesos que busquen establecer como herramientas. No creo que en este momento pueda equipararse la creatividad
humana con la IA. Es generativa esta misma y por lo tanto tenemos ejemplos, por ejemplo, el caso de algunas, en su momento, en el medioevo, revolución industrial, decían, ya, todo se acabó, no habrá opciones o alternativas laborales. Nos hemos adaptado como especie que ha desarrollado la misma inteligencia artificial. No creo que sea una pugna entre Capuletos y Montescos o aliados y eje, ¿no? No, no, no se trata de eso, sino se trata de redimensionar la posibilidad positiva que se tiene con relación a la inteligencia artificial, pero también iniciar estas discusiones. No digo que deba ser una reorientación, ¿no? Pero sí discutir qué es la creatividad, cuál es la impronta humana, hasta dónde llega, cuál es la parte de la voluntad, ¿no? Voluntad exteriorizada, transmutación de la emoción en soporte material. ¿Cuál es el papel que el ser humano va a jugar en esta redefinición de orientación? Yo he platicado con distintos creadores de obra o grupos de artistas o agrupaciones y ellos, hay una constante en donde se percibe esta necesidad de discusión, sí, pero que discutamos y establezcamos hasta qué punto la inteligencia artificial puede ir adquiriendo derechos que son inherentemente humanos. ¿No? Creo que ya se me terminó el tiempo, o tú me dices. Estamos a un minuto de A un cerrar. minuto. Bueno, pues es agradecer también a todos los participantes y en su momento tuvimos algunos, digamos, algunos hechos, por ejemplo, lo de los elefantes pintando elefantes, ¿no? Las fotos de Naruto y se discutió en su momento si los animales podían tener estos derechos o no. Entonces, se determinó que no. Hoy día estamos enfrentando a la inteligencia artificial con el dilema si se le reconocen derechos morales y patrimoniales. En broma, yo decía, ¿por qué no se planteó que se otorgaran derechos patrimoniales a la IA y morales al humano? Es una mala broma, pero me gusta hacerme bromas a mí mismo. Así que bueno, agradezco el que me hayan invitado a esta sesión y quedo pendiente y dispuesto para participar en las subsecuentes. Magistrado, si nos acepta la invitación, tenemos dos preguntas pendientes y que me gustaría agotarlas en su debido momento y en el foro adecuado. Así que Por favor, me las sí. de. Nos vemos entonces. Bueno, un fuerte abrazo a todas y a todos y quedamos en contacto. Muchísimas gracias, Saludos desde magistrado. México. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.